Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hoy en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, hablaremos precisamente sobre la reelección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra, qué significa para los derechos humanos, pero también la creación de esta nueva Secretaría de las Mujeres, a la cual le han dado la tarea de construir el Sistema Nacional de Cuidados. Y esto es todo un reto para esta naciente secretaría, y lo vamos a estar hablando con nuestras analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera. Así que les invito a que compartan además sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Esta mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, que ustedes ya lo saben, ya la conocen muy bien porque hemos estado acompañando precisamente este proceso con 3 mujeres extraordinarias, analistas políticas, mujeres conocedoras de lo que está ocurriendo en nuestro país y que tienen una trayectoria larga en materia de derechos humanos de las mujeres, de la construcción de política. Y déjenme presentárselas: Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Oseguera Rodríguez, las 3 panelistas de esta mesa que lunes a lunes nos colocan temas trascendentes para la vida cotidiana de nuestro país. Y yo, Lucía Lagunes Huerta, soy la más afortunada de estar en esta mesa moderando el espacio. Y no podemos dejar pasar lo que la semana pasada ocurrió, es decir, en materia de la imposición de Rosario Piedra en la CNDH. Lo decíamos en la ocasión pasada, ella era el lugar número 15, si mi memoria no me falla, en términos de las calificaciones que se habían tenido en el proceso de selección, y mágicamente subió al lugar 2 y después quedó ratificada como reelecta, ¿verdad?, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi querida Angélica de la Peña, ¿qué significa para este país el proceso y la presencia nuevamente de Rosario Piedra en la CNDH? Un saludo muy afectuoso a todas. Gracias, Lucía, Marta, Alma, de estar aquí. Mira, Lucía, tu pregunta, tenemos que hacer una brevísima historia de cómo las organizaciones defensoras de derechos humanos, a partir también de tratados internacionales que México ha aprobado en esta materia, finalmente se logra que se empiece a construir lo que se considera como el ombudsman mexicano. Ombudsman, términos suecos, no es el inglés. Y en el tiempo de Salinas de Gortari, Jorge Carpizo, empieza todo un trabajo legislativo de conciliación política, principalmente en el gobierno, para que esa subsecretaría de Derechos Humanos que estaba en gobernación pasara a ser un organismo constitucional autónomo, a partir de que se reforma el 102 de la Constitución y se definen cuáles son sus atribuciones, responsabilidades en su ley, la Ley Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la subsecretaría se llamaba Comisión de Derechos Humanos. Cuando ya es un organismo autónomo, se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De manera que se viene construyendo sexenio tras sexenio, pero sobre todo cada 5 años, la definición desde el Senado de la República de quién tiene que estar al frente de la CNDH. Hace 5 años observamos una situación inverosímil, algo tan desasiado como darle los 2 votos que necesitaba Rosario Piedra para ser electa ante la presidencia, para la presidencia de la CNDH. Ese desaseo tan tremendo que yo nunca pude explicarme por qué no se dio una batalla mucho más fuerte. Yo recién acababa de estar presidiendo la Comisión de Derechos Humanos del Senado y conozco cuáles son, Marta también lo conoce, cuáles son las distintas
formas que tú puedes emprender para evidenciar públicamente, sobre todo públicamente, este desaseo. Sin embargo, bueno, 5 años fueron tremendos, no nos equivocamos cuando decíamos ella es la más incapaz para estar al frente de la CNDH, y entonces hoy no tenía ninguna autoridad porque nos lo demostró durante sus 5 años de que abandonó los derechos humanos de migrantes, de personas desaparecidas, de periodistas, contra agresiones, las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, las mujeres no existimos, las niñas, niños menos, en fin. La lista es muy larga del abandono de los derechos humanos en México y hoy deciden que pasan de quienes se registraron 15 personas y ahí se cuela otra vez Rosario Piedra, igual que hace 5 años se coló. Yo siempre he dicho, bueno, ¿y por qué la colaron? Entonces había mejores condiciones que ahora. Y lo que pasó es que la meten dentro de las 15, va a las comparecencias y es la peor de las 15 personas. Y peor, sacan a la segunda mejor posicionada, que es Tania Ramírez, dirigente de Redín, con toda una historia, la más preparada, en fin, tenía todas las cartas, igual que las otras dos compañeras, pero Tania era fenomenal. Tú y yo la conocemos desde hace muchísimos años, le hemos visto cómo se ha desarrollado, cómo se ha formado, incluso académicamente. Tiene una historia, su padre, desaparecido todavía de manera forzosa, la sacan y meten a Rosario. Esa es la historia tremenda de esta reelección, en donde prácticamente concluyo en que ya se enterró la CNDH. Se ha venido minimizando su presupuesto, sus facultades, deteriorando además su imagen ante México, ante las víctimas que urgen sean protegidas en sus derechos humanos. Y ahora, pues lo que pasa es que el gobierno de Claudia Sheinbaum, y sobre todo nada dice que no pasó, que el senador tabasqueño influyó para voltear el voto. Eso fue clarísimo, porque había un gran debate dentro de Morena y los otros dos partidos para ya no apoyarla. Sin embargo, lo que hizo este tabasqueño senador... Adán Augusto, te estás refiriendo a Adán Augusto. Adán Augusto lo que hizo fue disciplinar a todas y a todos. Y aquí... Alargaron el proceso de unas discusiones allí en el Senado que dices, bueno, ¿y esto? ¿Para dónde va? ¿No? ¿En qué parte del orden del día está inscrita esta discusión? ¿Qué? Pero es para estar trabajando abajo, disciplinando para tener los votos para imponer. ¿Qué es? A ver, mi querida Marta Tagle, son varias cosas, ¿no? Porque si bien ya no lo contó Angélica, nos explicó que es muy didáctico saber de dónde nace la CNDH, porque pareciera ser que siempre estuvo ahí y no es cierto. Es parte también de una demanda social de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos tener una instancia autónoma. 2 mujeres han estado en la CNDH al frente, Mirel Rocati y ahora Rosario Piedra. ¿Cuál dirías que es la imagen? A ver si me explico. Tener una mujer que se preste a este juego desaseado lastima, yo te diría, a esta lucha que hemos emprendido las feministas para que las mujeres llegamos a los distintos espacios de decisión. No ha sido fácil que lleguemos a paridad en todo, que ahí están tus perritos, no te preocupes, mi querida Marta, es parte de la vida. Que podamos tener la presencia de las mujeres y este tipo de perfiles que juegan, ¿no? Juegan el juego del poder masculino, lastima muchísimo la presencia pública de las mujeres desde mi punto de vista. No sé tú cómo la ves. Sí, no, definitivamente lo que vimos que en el Senado fue tremendo. Digo, nada peor que lo que ya ha venido pasando, ¿no? Las reformas constitucionales y cómo ha venido sucediendo. Es decir, hemos visto un deterioro y una destrucción, ¿no? De todas las instituciones que se dieron durante muchos años y yo no veo todavía que empiecen a construir algo, siguen destruyendo.
pero en cuanto a la CNDH, el proceso sí fue total y absolutamente desasiado, porque las reflexiones aquí es ¿para qué si iban a reelegir a Piedra? Hicieron todo este show. O sea, nuevamente convocaron a las organizaciones de la sociedad civil, nuevamente hubo por lo menos 45 personas aspirantes que cumplían con los requisitos, que confiaron, que estuvieron ahí en las comparecencias contestando. em, y una evaluación los senadores, o sea, incluso dentro del ánimo de los propios senadores oficialistas no tenía ningún apoyo, porque de 15 ella fue la peor calificada, o sea, estuvo en el lugar 15. Entonces, o sea, era evidente que ni siquiera en Morena tenía el apoyo, ¿no? Y entonces, de repente, pues dejaron de ver que había una línea, ¿no? Y para este tipo de casos existe el voto secreto, ¿no? De los senadores. Angélica y yo que hemos tenido el privilegio de estar en esos espacios, pues sabemos que es muy importante, justo para que no haya esa línea de partido que te obligue, si ellos tienen algún tipo de acuerdos, a que te obliguen a votar por uno o por otro, ¿no? Porque tú tienes una cédula que la doblas y la metes en una urna y es un voto secreto, ¿no? Pues ni eso fue suficiente. Tuvieron 87 votos, doblaron a todos los senadores oficialistas sin excepción. Y entonces hablas de esta imposición, que además déjame abundar un poco en lo que dijo Angélica, porque no todo el mundo dice, bueno, pues es que da lo mismo que sea Piedra o sea cualquier otra persona, el por qué la necesidad de la independencia y la autonomía. Los únicos que pueden violentar los derechos humanos, o sea, la única son las instituciones del Estado. Ujú, ujú. Hay muchos problemas de delito, ¿no? O sea, vemos la desaparición, la delincuencia organizada está secuestrando gente, está levantándola, está matándola, y esos son delitos que tienen que ser juzgados. Pero entonces las omisiones, la negligencia, la falta de actuación de las instituciones del Estado son las que cometen violencia a los derechos humanos. Por lo tanto, es el Estado el que está incumpliendo con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de las personas y así muchos temas. Y entonces, por eso es que necesitamos un organismo autónomo, un ombudsperson, una ombudsman, para que justamente le diga al Estado mexicano, estás incumpliendo con tu obligación de garantizar un derecho humano fundamental como es la seguridad. Pero así está el de la salud, el de la educación y todos los derechos humanos que tenemos las personas. Es por eso que necesitamos una persona que sea independiente, que sea autónoma, que no se doblegue Claro. a poder. Y pues Piedra es Todo lo exactamente contrario. exactamente lo contrario. Y entonces, pues una CNDH así no nos sirve para nada. Y Perdón. ese es el drama. Ese es el drama porque temas de violación grave a derechos humanos hay en nuestro país y la instancia que tendría que estar poniendo el acento en ello, pues está en manos de alguien que piensa más en un partido y en intereses políticos que en los derechos humanos. Vamos a un corte de estación, no se vaya, estamos en la mesa política, volvemos. La protección social para trabajadoras de plataformas, un cambio necesario. El 16 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de afiliar a 5 millones de trabajadoras de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta medida busca garantizar derechos laborales fundamentales, como el acceso a seguros de salud, pensiones y permisos de maternidad, beneficiando a repartidoras, conductoras y emprendedoras digitales que operan en este sector. Por su parte, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, presentó esta propuesta en una conferencia de prensa, enfatizando la importancia de otorgar derechos laborales a quienes trabajan en plataformas digitales, quienes hasta ahora han estado desprotegidos. La reforma contempla la protección frente a acoso y hostigamiento, asegurando la integridad física y mental de las trabajadoras en su entorno laboral. De acuerdo con datos expuestos, actualmente hay alrededor de 658,000 personas trabajando en plataformas digitales, de las cuales 272,000 logran un ingreso equivalente o superior al salario mínimo. Sin embargo, muchas trabajadoras digitales enfrentan desigualdades salariales, ganando en promedio 425 pesos menos que sus colegas masculinos, lo que subraya la urgencia de establecer regulaciones que protejan sus derechos.
En tanto, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información reveló que en 2022 aproximadamente 5.5 millones de mujeres vendieron productos en línea, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Este fenómeno ha cambiado el panorama del comercio electrónico, con más mujeres liderando en la venta por Internet, aunque esto no se ha traducido en condiciones laborales justas. Además, la reforma incluye la creación de un capítulo específico en la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales. Este capítulo establece un régimen transitorio que permitirá al Instituto Mexicano del Seguro Social implementar un programa piloto, obligando a las empresas a proporcionar los beneficios correspondientes en un plazo de 180 días. Las trabajadoras y trabajadores mantendrán la autonomía sobre sus horarios y las plataformas donde elijan laborar. También, la reforma asegura que todos los trabajadores que generen más de un salario mínimo tendrán acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y a créditos del Infonavit, y propone que los mecanismos de gestión sean supervisados por personas en lugar de algoritmos, garantizando una atención más justa ante situaciones de emergencia. Un aspecto relevante de esta iniciativa es la inclusión de protocolos de atención para casos de acoso y hostigamiento, que refleja una perspectiva de género en la regulación laboral. Estos protocolos buscan ofrecer un entorno de trabajo más seguro y equitativo para todas las trabajadoras que operan en plataformas digitales. Y estamos ya de regreso. Recuerda que nos puede hacer llegar sus comentarios al 55 60 60 55 71. Alma Margarita, ¿cómo ves lo que ha pasado en estos días? Buenos días, encantada de saludarlas. Pues realmente me parece que fue evidente la manipulación abierta. Hubo una situación sumamente grotesca políticamente hablando, por todo lo que ya han señalado tanto Angélica como Marta. Sin embargo, a mí me gustaría comentar, además de que las víctimas del Estado, las mujeres en particular, quiero destacar, nos quedamos sin protección porque ella ya lo demostró de manera amplia en su incumplimiento, en su anterior desempeño, ¿no? Pero también yo quisiera rescatar la estructura partidista. La estructura partidista es impositiva, es violenta, es estructural y cultural de esa forma. O sea, lo que nos confronta mucho es el discurso: no somos iguales, no mentir, no robar, no traicionar. O sea, toda este discurso permanente día a día de que no somos iguales, somos diferentes, y los descalificativos que hay ante cualquier forma de confrontación es algo que nos parece, a mí en lo personal me parece eh, profundamente preocupante, porque esta estructura partidista, impositiva, se vuelve a imponer de manera abierta, descarada, cínica. O sea, quien vea la votación, ¿cómo es posible que un proceso donde hay una urna donde debe de ser secreto el voto, lo tenían que enseñar? O sea, estas formas que nos han costado mucho trabajo a la sociedad en el mundo y en México también, quedan totalmente de lado porque así lo deciden. Y el único argumento es, nos eligieron el 2 de junio y es lo que quiere. O sea, estos discursos populistas son terribles. Así que yo creo que también el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum de la no reelección se quedó fuera. La no reelección en la cual, perdón que te interrumpa, mi querida Alma, pero una actitud que supuestamente también tenía Rosario Piedra. Ella está en contra de la reelección, sin embargo, pues se sube a la ola de la reelección en su caso, ¿no? Sí, no, y hasta pena da porque todo lo que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, todo lo que su madre confrontó, luchó, denunció, o sea, arriesgándose ella, la hija, que dijéramos, bueno,
Se parece un poco, no se parece en nada. Justamente lo que su madre estaba denunciando es lo que su hija está reproduciendo, Mm. ¿no? Y no solamente lo vimos en su desempeño tan desastroso, sino también en su discurso de defensa. Ya no existen violaciones del Estado. O sea, ¿cómo se atreve una persona con ese nombramiento, con esa investidura que se busca darle un reconocimiento y que debe demostrar su autonomía? No. Aquí en un país, perdón, ahorita que hablas de no hay violaciones de derechos humanos, ya lo decía Marta, quien viola derechos humanos son el Estado y sus instituciones, obviamente. Tenemos un país militarizado, tenemos un comportamiento de violencia sexual en las detenciones de mujeres, que me parece que es muy importante. Los datos que el Centro de Derechos Agustín Pro colocó precisamente en este Parlamento abierto para discutir el perfil de persona que tendría que estar al frente de la CNDH, colocó muy bien lo que le han dado seguimiento, que Angélica, Marta, tú misma lo conocen, la tortura sexual contra las mujeres que son detenidas especialmente por las fuerzas castrenses, es decir, la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, se han vuelto una práctica, si no es que desde antes, pues, pero hoy lo tenemos evidente, es una práctica permanente en la detención de mujeres por este tipo de fuerzas, y esto quedó hecho a un lado, esto no se colocó en el centro, esto se pasó de noche, como bien lo dice Marta. ¿Para qué tanto si de todos modos ya estaba la orden de la imposición? Y eso me parece que es parte de lo que va erosionando, mi querida Angélica, el papel también que tiene que jugar las instancias como el Senado de la República. Pues sí, el Senado de la República tiene la facultad de llamar a cuentas a la comisión, a quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay una obligación legal de presentar su informe, que siempre ha habido ahí una manipulación. Tendría que ser al Senado, pero siempre lo hacen por las fechas, alrededor del Día Internacional de Derechos Humanos, lo hacen en la Comisión Permanente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es importante rescatar lo que tú acabas de mencionar respecto a la tortura. La ley contra la tortura, su segundo capítulo del primer título, refiere a la violencia sexual, ¿sí? Justamente porque las organizaciones, particularmente el PRO, Derechos Humanos, nos lo propuso y trabajamos con ellos muy bien esta ley. Pero además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un mecanismo contra la tortura. No lo encuentras en ninguna otra institución. Está allí, precisamente porque la tortura es una grave violación a los derechos humanos. Y la ley en realidad es bastante buena, reconocida por Naciones Unidas, también por el ámbito del continente americano, y me parece que lo que hoy tenemos en México es un grave retroceso respecto a la protección a los derechos humanos de todas las personas. Ahorita estamos hablando, particularmente nos preocupan los derechos de las mujeres y las niñas, pero también los niños, los adolescentes, toda la población en México se encuentra en una gran indefensión en la protección, el resguardo, Totalmente. a quienes están violando los derechos humanos desde las instituciones del Estado, y particularmente hoy, más grave por la militarización que ya está impuesta en todo el país. Y sin duda, fíjense qué cosa, ¿verdad? El martes que se estaba preparando la reelección de Rosario Piedra, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaban llevando a cabo audiencias muy importantes. Una que tiene que ver con la reforma judicial, ahí estaban las y los jueces explicando el impacto que esto iba a tener, y otra tiene que ver con lo ocurrido en el Ceferezo número 16 de Morelos, donde supuestamente se han suicidado 19 mujeres.
Y de eso estamos hablando, mi querida Alma, cuando hablamos de la instancia que tiene que ser la vigilante de estos derechos humanos. ¿Dónde está la presencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo también en estos centros penitenciarios donde pues las mujeres supuestamente se suicidan masivamente por una falta de acción directa del Estado, Alma? Bueno, hemos visto que las comisiones estatales de derechos humanos que tienen precisamente la obligación de hacer estas eh, visitas para revisar cómo está la situación en cada uno de los de las instancias del sistema penitenciario, y vemos que no se está cumpliendo. Y en México hemos visto que ha habido una tendencia en los últimos 10, 15 años de violación de los derechos a las personas privadas de su libertad, pero en particular a las mujeres, en particular a las mujeres. Y en ese sentido, justamente lo que señalaba Angélica, estos informes dan cuenta de estas condiciones de cómo vive. ¿Y cómo vas a explicar estos asesinatos, estos suicidios? No los puedes explicar. No tiene ninguna lógica. Esa es la explicación que se nos da. Esos Pero son lo que- claro, esos son los vacíos que se van. Por ahí hay un micrófono abierto que está haciendo como ruido extraño, entonces esos son los vacíos que se van quedando frente a una autoridad, como en el caso de la CNDH, mi querida Marta, que lo decía Nayeli Ramírez en una entrevista en el Universal, que tal vez ella pecó de inocente o de ingenua de creer que iba a haber un proceso transparente, un proceso, pues, simple y sencillamente un proceso a la luz y no, pues, esta línea directa como se vio con el caso de Rosario. Insisto, creo que erosiona a la CNDH, erosiona al Senado, precisamente porque vamos a empezar a desconfiar más de ello. Sí, sin duda, me parece que pues se le da un golpe total a la CNDH, y hay que recordar además que en los temas que estamos analizando, la política, o sea, le corresponde a la CNDH justamente la observancia de la política de igualdad. Entonces, por eso es que el papel que debería de tener en estos temas que hemos estado hablando, la militarización, la tortura, la violencia sexual, los feminicidios, lo que está sucediendo con estas mujeres en situación privada de su libertad, etcétera, todo esto debería estar siendo observado por la CNDH, haciendo recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para que cambie la situación. Además, en un contexto en el que estamos, entre otras cosas, a punto de conmemorar el 25 de noviembre, donde justamente lo que estamos hablando es de la enorme violencia que todavía siguen viendo las mujeres y que es una realidad que desafortunadamente nadie ha venido haciendo algo para que realmente cambie. Me refiero a las instituciones del Estado. Y esto es parte de lo que tenemos que seguir analizando la sociedad, porque las instituciones tienen que ser vigiladas también, y a eso me refiero también al Senado, por la ciudadanía. Vamos a ir un corte de estación, volvemos 55 60 60 55 71 y también a través de las redes sociales de CIMAC Noticias, ya sea a través de lo que era Twitter o Facebook o cualquiera de nuestras redes sociales. Volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en la Mesa Política 55 60 60 55 71. También recuerde que cada jueves a través de NSA Radio se retransmite esta Mesa Política precisamente con la idea de ir sumando nuevas audiencias. También muchas gracias a NSA Radio por sumarse a través de su frecuencia 97.3. Marta, pues ya tenemos Secretaría de las Mujeres, iniciará en enero 2025 y uno de los mandatos que se le coloca a la Secretaría es ni más ni menos que el Sistema Nacional de Cuidados, que se quedó parado en el Senado de la República y hoy la Secretaría tendrá que hacerlo efectivo. Tu lectura sobre esto, ¿cómo la ves, mi querida Marta? Pues mira, yo creo que ha habido muchos cambios de movimiento en este sentido. La presidenta durante la campaña y en especial cuando ya tomó posesión en sus discursos mencionaba un programa en el DIF y finalmente esto no se concretó, pero digamos que el DIF ha estado trabajando en esa lógica de generar cuidado, sobre todo para la primera infancia y quizás para personas adultos mayores.
Ahora vemos, o sea, como a mí sí me sorprendió porque no se veía así, nadie lo había dicho y además tal cual parece que lo pusieron de última hora, le pusieron dentro de las facultades que tendrá la Secretaría de las Mujeres el tema de cuidados, porque se ve como viene mucho más desarrollado el tema de la transversalidad de la perspectiva de género, de atender y las violencias contra las mujeres, y eso viene mucho más desarrollado porque pues además en Mujeres sí había estado trabajando en temas de igualdad y con Avin, que ahora quedará adscrita a la Secretaría de las Mujeres, pues había trabajado temas de violencia, pero el sistema de cuidados no, y entonces tal cual nada más viene así dice sistema de cuidados, la Política Nacional Sistema de Cuidados. Entonces, digamos que todo está por decir, no sabemos cómo va a funcionar, no hay recursos específicos establecidos para eso también, y les recomiendo chequen las redes de Aliadas por la Igualdad, hacen un análisis de los recursos que le tocaría a la Secretaría de las Mujeres, que son cerca de 2.000 millones de pesos, comparados con otras secretarías como la Sedena, que tendrá 151.000 millones, pues no es nada, ¿no? Pero digamos que va a contar con el doble de lo que tenía el Mujeres, pero con el triple de funciones que tenía el Mujeres. Entonces, digamos que no se sabe exactamente cómo va a funcionar. Y nada más para terminar este tema del sistema de cuidados, desde diferentes espacios, de manera particular, yo participo en la coalición por el cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres, se ha insistido en la necesidad de concluir el proceso de reforma constitucional que quedó pendiente desde el 2020, que reconoce el derecho al cuidado, y la necesidad, sí, de aprobar una ley general del sistema de cuidados, porque si no, de otra manera, justo nos podemos encontrar con eso, con que sean ocurrencias de alguien que esté en el gobierno y que no necesariamente sirva para los objetivos de lo que este sistema de cuidados debe ser, que es realmente un cambio estructural en la vida de las mujeres, sí, pero también de las sociedades, de responsabilizar al Estado y a otros actores en los cuidados y que nos convirtamos en una sociedad que estemos a cargo de los cuidados entre todas las personas, porque de ello depende la sostenibilidad de la vida. Mi querida Angélica, ya lo dice Marta, coloca el tema, es decir, creo que era una papa caliente que no sabían a dónde ponerla. El Sistema Nacional de Cuidados, ¿dónde lo ponemos? Bueno, nos anunciaron, como bien recuerda Marta, el DIF, que no nos hacía mucho sentido desde esta lógica, y el marco del DIF ahora en la Secretaría de las Mujeres, pero además con otro componente que tú conoces muy bien, Angélica, porque junto con Marcela Lagarde construyeron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de ahí se desprende la CONAVIM, que estaba en la Secretaría de Gobernación y ahora se va a la Secretaría de las Mujeres. Dos temas importantes: la prevención de la violencia, la erradicación de la violencia y los cuidados. ¿Cómo lees estos dos cambios? La CONAVIM a la Secretaría y además Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista del organigrama, de la organización, de la administración pública, tienen sentido que estas dos instancias estén precisamente en la nueva Secretaría de las Mujeres. Ahora, necesitamos ver qué atribuciones va a tener esa secretaría, que todavía no lo conocemos. Yo la pensaría como en la instancia transversal en el marco del gabinete para que influya no como un gueto, sino influye en toda la política pública desde el gobierno federal y, bueno, baje en una coordinación, una coadyuvancia, una corresponsabilidad hacia las entidades de la República para que exista una real política pública que pueda ir resolviendo todos los pendientes relacionados con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, porque todos sus derechos son derechos humanos, desde que nacen hasta que fenecen. Y eso es la parte fina que todavía no conocemos. Seguramente van a archivar esa ley que quedó ahí en ciernes relacionada con el tema de cuidados y que no pudo tener su aprobación en el sexenio de López Obrador, sobre todo porque decían cuánto nos va a costar, ¿no? Entonces, el problema es ese, que siga imperando en la visión del gobierno cuánto va a costar este tipo de preceptos legales que ya se están incorporando, como es el Sistema Nacional de Cuidados, sino el cambio de visión a cuánto vamos a invertir
para lograr que se concreten esos derechos humanos. Me parece que son dos enfoques. Por desgracia, el enfoque de cuánto nos va a costar siempre es el que impera, sobre todo desde la Secretaría de Hacienda, de tal manera que la transversalidad en el marco del gabinete, de la influencia que pueda tener la Secretaría de las Mujeres, es fundamental, esencial. Pero sobre todo que la presidenta esté totalmente convencida de caminar el trecho grandísimo que tiene que dar, casi de 180 grados, decir, llegamos todas, que es un dicho, a la concreción de la política pública que hasta ahora no hemos visto, y que, bueno, quienes simpatizábamos con la Secretaría de las Mujeres, decíamos, es necesaria una secretaría para que deje de ser un organismo normativo, ejecutivo, pero no solo, sino ejecutivo en el marco de una política general, integral, coordinada en cada una de las secretarías que conforman el gobierno federal. Porque no puedes entender que no exista una coordinación con quien va a atender la seguridad pública, no, o quien va a desarrollo social, etcétera, etcétera. Si no, entonces simplemente es una intención ahí leguleya, demagógica, que va a ser una frustración. Y ese creo que es el reto, Alma. A ver, desde el movimiento feminista, la Secretaría de las Mujeres no se puede volver en un instituto de las mujeres solo con un nombre distinto. Si no tiene efectivamente la fuerza para hacer la ejecución de la política transversal, pero estamos hablando nuevamente del Sistema Nacional de Cuidados, que no es cualquier cosa, que no tiene una infraestructura abajo. ¿Con qué vas a hacer el sistema en términos del poder político que necesitas también para poder mover todas las dependencias que hay que mover, Alma? Sí, bueno, yo creo que es muy importante como recordar los instrumentos que tenemos para implementar y institucionalizar la transversalidad de la perspectiva de género feminista. Lo traigo a colación porque ya había, no la propuesta de un sistema nacional de cuidados, pero había líneas vinculadas con empezar a cambiar esta cultura androcéntrica, sexista, donde se le recarga todas las labores de crianza y atención de cuidados a las mujeres, y que la pandemia del COVID-19 lo puso en evidencia y que, bueno, generó todo esto que estamos viendo. Sin embargo, a mí me parece, a mí no me termina todavía de convencer que se haya cambiado a secretaría, porque yo veo como como visión solamente operativa y no como rectora de las políticas públicas, que pudiera obligar a todas las instituciones y los instrumentos que teníamos, y a los instrumentos me estoy refiriendo desde el marco normativo que teníamos, CEDAW, la Constitución, Belén do Pará, y todo lo que se derivaba en términos de las leyes secundarias, ¿no? que tuvimos la fortuna de tener, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad, y que esto a su vez generaba el marco programático. Y en el marco programático siempre nos atorábamos, siempre nos hemos atorado. Y yo lo quiero rescatar porque creo que se han hecho muchos esfuerzos. Marta y Angélica han estado involucradas desde la política directa al interior de los partidos, en la cual, por ejemplo, nada más voy a destacar uno de los programas, el programa de cultura institucional, porque ahí ya veíamos los hilos rectores que tenía que ver con la política nacional de deberes de las instituciones, el clima laboral, la comunicación incluyente, la selección del personal, esta igualdad que se tenía que obligar a todas las instituciones, a las empresas, los salarios y prestaciones, garantizar por igualdad de trabajo, igualdad de salario, independientemente que fueras mujer o hombre, etcétera. La promoción vertical y horizontal en los puestos, la capacitación y formación personal con la perspectiva de género, la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal, institucional, y ahí, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de guarderías que tendría que haber en las instituciones y en las empresas, de las cocinas,
para también generar la posibilidad de tener climas en donde tú puedes utilizarlos, y los protocolos de acoso y hostigamiento sexual. Es decir, teníamos, digo teníamos porque ya no sabemos cómo va a quedar, Todo todo un... un marco normativo que nos ha costado mucho trabajo. Nomás estoy mencionando Sedao y Belén do Pará, pero todo lo que hay entre eso para lograr aterrizar en nuestros países ha sido mucho esfuerzo, muchas mujeres que están y otras ya no están. ¿Y dónde estamos ahorita? Y a eso yo le agregaría el gran peligro. Una cosa es hablar de la perspectiva de género Mm. feminista, que agrego feminista, y otra cosa es hablar de la ideología de género transactivista queer, y es lo que está promoviendo la actual administración, la pasada y la actual. Que ¿Y en qué es, lo puede hacer? En la prostitución, en los Marta, vientres. perdón, Alma, tenemos que cerrar por cuestión de tiempo y si quieres ahorita recuperamos, vamos a un corte de estación y volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Los avances y retos de Maru Campos en la gubernatura de Chihuahua. Maru Campos y su historia al ser la primera mujer en asumir el cargo de gobernadora del estado de Chihuahua el 8 de septiembre de 2021. Su toma de protesta, celebrada en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, marcó un hito en la política estatal y fue acompañada por un compromiso firme de administrar con honestidad, transparencia y eficiencia. En su discurso inaugural, Campos se propuso abordar los desafíos financieros del Estado y trabajar para dignificar las instituciones, especialmente las encargadas de la seguridad pública. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Chihuahua tiene una población total de 3.741.869 habitantes, de los cuales 1.888.822 son mujeres, representando el 50.5% del total. Esta ligera mayoría femenina subraya la importancia de desarrollar políticas que impulsen su bienestar y participación en todos los ámbitos de la vida social y económica del Estado. La edad mediana de la población es de 29 años, lo que refleja un perfil demográfico joven. Desde su llegada al cargo, Maru Campos ha implementado diversas iniciativas y programas orientados al empoderamiento de las mujeres. En 2024, se han beneficiado 4.294 emprendedoras en los 67 municipios del estado, a través de programas que garantizan igualdad de oportunidades y derechos. Se ha invertido cerca de 27 millones de pesos en subsidios y financiamientos para atender las necesidades del sector rural, en especial en el contexto de la escasez de lluvias. Entre los programas destacados se encuentran los subsidios a la producción y fomento de los agronegocios, que buscan dignificar el trabajo de las mujeres en el campo y fortalecer la economía local. La gobernadora ha enfatizado la importancia de las mujeres productoras como modelos a seguir, quienes luchan diariamente por sus familias y el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, el gobierno de Maru Campos enfrenta retos significativos. Durante su mandato, el Estado ha visto un alarmante aumento en las víctimas de corrupción gubernamental, duplicándose a 11.508 en 2023. Este incremento del 111% en comparación con 2021 resalta un problema que necesita atención urgente para mejorar la competitividad y la confianza en las instituciones del Estado. La encuesta nacional sobre calidad e impacto gubernamental reveló que el 44% de la población ha tenido dificultades al realizar trámites oficiales, lo que sugiere que la percepción de la corrupción ha crecido. Ya estamos de regreso. Alma, perdón por el corte, pero los tiempos son los tiempos. Para que concluyas la idea que el corte nos llevó a interrumpir, finalmente, mi querida Alma. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo que quiero señalar con mucha claridad es que la política pública que está promoviendo la 4T abiertamente es una política que no es la perspectiva de género feminista, sino, yo le agrego feminista para distinguirlo, sino es la ideología de género transactivista queer. ¿Y por qué señalo esto? Porque lo que se está reivindicando es la prostitución como trabajo sexual. Nosotros tenemos en el marco normativo que hemos sido
país signatario que lo ha firmado y lo ha ratificado, en CEDAW, en las recomendaciones, en la última, bueno, desde 1992, que hubo una recomendación en relación a la recomendación general 18, perdón, 19, que tenía que ver eh, contra la violencia hacia las mujeres, se incluía cómo se debía garantizar que la prostitución y la trata tendrían que tener un marco para poder proteger a las mujeres y existen modelos, el modelo nórdico, que lo que hace es ir en contra de los proxenetas y los clientes y garantizar, fortalecer fuentes de trabajo dignas, porque al poner el trabajo de la prostitución como un trabajo digno, se está reivindicando, a ver, díganle a las hijas de los senadores que pueden trabajar como prostitutas si les parece un trabajo digno. Claro que no, por supuesto que no. Y no estamos hablando de las mujeres, sino del oficio. Y entonces yo digo, estos marcos normativos que nos han regulado y que le han exigido a México, no se están Y cumpliendo. esos son parte de los marcos, mi querida Angélica, que tendrá que asumir la Secretaría de las Mujeres, todos los acuerdos internacionales que ha firmado México en materia de los derechos humanos de las mujeres. Sí, bueno, Alma toca un tema muy importante. Hay otros muy importantes también que plantean las feministas abolicionistas. Es muy clara su posición, pero yo creo que la Secretaría de las Mujeres tiene que escuchar a todas las voces y sobre todo la argumentación que hay detrás de las posiciones. Y me parece que ese es uno de los asuntos importantes porque ciertamente la trata con fines de explotación sexual es eso. No puede ser, cuando menos entendemos que el cuerpo de las mujeres no puede ser puesto a venta cuando sabemos que lo que está detrás es una gran criminalización de la pobreza y abandono de las mujeres. Y hay otros temas importantes que tienen que abordar, ya no da tiempo abordarlos en el programa, pero yo simpatizo totalmente que una de las exigencias que estamos dando desde hace mucho tiempo es ser escuchadas, sentarnos a platicar, a argumentar, a poner cosas en la mesa y escucharnos todas, no enfrentarnos ni descalificarnos, ni estar ninguneándonos en las redes con etiquetas y agresiones, incluso quienes no están de acuerdo, agresiones físicas y quienes tienen una posición las corren de su trabajo, etcétera, etcétera. Esta persecución que sí está ahí, hay que decirlo, hay que señalarla, me parece que tiene que ser abordada de manera civilizada, escuchando los argumentos y haciendo un balance, por cierto, de lo que ya está pasando en el mundo. Y es todo un tema que está de frente a esta nueva secretaría, mi querida Marta, y que ya lo dicen las propias organizadoras, están tratando de encontrar precisamente las organizadoras de la cartilla de las mujeres, ¿no? Que es uno de los tareas que pusieron en marcha mucho antes de que la secretaría estuviera creada como tal, aún sin entrar en funciones, ya hay un equipo de activistas feministas que están trabajando en ello, y esto es parte de los debates que ellas mismas están teniendo que abordar para construir esa cartilla, mi querida Marta. Sí, y yo creo, o sea, lo he comentado en otros momentos, me parece pues un buen inicio el empezar teniendo estas consultas con organizaciones de la sociedad civil. Me parece que a diferencia de la administración anterior que se cerró totalmente cualquier posibilidad de diálogo, sobre todo con organizaciones sociales, es siempre un buen síntoma que haya esta intención. Y espero que así siga siendo porque como bien dicen Angélica y Alma, hay muchos temas por los cuales tenemos efectivamente que construir y hacer, y de eso se trataría realmente, que lleguemos
todas, que estemos ahí opinando, diciendo, incidiendo en las decisiones públicas, porque de lo que se trata es que en la posibilidad de construir gobierno, de tomar decisiones, pues estén puestas sobre la mesa cuáles son las demandas de las mujeres, las necesidades para construir realmente la igualdad sustantiva, para superar las enormes brechas que todavía enfrentamos y sobre todo para hacer frente de manera conjunta a las violencias que todavía están costando la vida de muchas mujeres en nuestro país. Entonces, por eso me parece un buen síntoma empezar por este tema de la cartilla. También ponía yo en evidencia la vez pasada que hasta el momento no se sabe, pero ya debería de estarse poniendo sobre la mesa la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco nos podemos quedar fuera. Por ley a nivel constitucional establece que el Plan Nacional de Desarrollo se debe de hacer de manera amplia, una consulta sobre los diferentes temas. Yo por eso opinaba que el tema de cuidados debe ser uno de los ejes fundamentales de ese Plan Nacional de Desarrollo y después de que esté el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que hacer el programa de igualdad. Eso independientemente de que ahora sea una Secretaría de las Mujeres y ya no sea el instituto, está la obligación de hacer este programa que ahora sería un programa sectorial que dependería de la Secretaría de las Mujeres, pero en todos esos espacios son necesarias escuchar esta diversidad de voces que representamos la sociedad y que las mujeres durante mucho tiempo nuestras voces han sido obviadas. Entonces yo creo que hasta el momento la idea de contar con estas discusiones de la cartilla y seguramente más adelante el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Igualdad son momentos en los cuales no podemos dejar de estar dando nuestras opiniones. Algo que también quiero mencionar es que sí, por lo menos hasta el momento, también hay cierta intención de convocar solo a ciertas organizaciones y no a todas. Y entonces también es bien importante decir que hay una diversidad, que hay también pluralidad y que además obviamente no todas estamos como mujeres organizadas, sino que hay muchas otras comunidades de mujeres a las que hay que escuchar, que yo hasta el momento no siento que se estén escuchando. Entonces veremos, hay que estar pendientes de qué sucede, pues de cara a estos planteamientos que se están haciendo de manera muy concreta con respecto a la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Y este es uno de los elementos que se perdió en la creación de la Secretaría de las Mujeres. ¿A qué me refiero? Al papel de la sociedad civil, de las organizaciones, de las feministas. Con el Mujeres teníamos los dos consejos, el Consejo Social y el Consejo Consultivo. Desaparecen obviamente en la Secretaría, pero la voluntad de escucha, de diálogo, de construcción colectiva, esté o no reglamentada en la creación de la Secretaría, tendría que ser un actual democrático de la secretaria Citlali Hernández para ir construyendo esas voces. Minuto y medio, un minuto, mi querida Alma, para ir cerrando y luego con Angélica. Bueno, yo soy muy escéptica porque si con los institutos de las mujeres teníamos dificultades, y yo me quiero referir a la República a nivel nacional, lo que sucede en las entidades. O sea, vemos municipios con institutos, veíamos municipios con institutos tan pobres, tan escasos de profesionalización, tan escasos de recursos, y que digo yo, si en todos estos años, teniendo todos estos marcos normativos y programáticos, había tanta resistencia en etiquetar el presupuesto necesario y suficiente, ahora como secretaría y con otra perspectiva que no es totalmente la feminista, insisto, yo no sé si realmente va a ser una secretaría operativa y cómo hay que aterrizarlo en las entidades y en los municipios, se les olvida, porque como si la Ciudad de México fuera el ombligo de nuestro país y no lo es. Entonces, hay que irnos a las entidades, lo que está sucediendo con esos consejos consultivos, así que yo estoy escéptica. Angélica de la Peña. Muy rápido, mira, los consejos tienen que funcionar. Como quiera que se vaya a configurar su nueva o presentación orgánica, tienen que funcionar. Yo conozco cuando funcionaban, porque influíamos, y en los últimos tiempos no influye ni el Consejo Social ni el Consejo Consultivo. ¿Para qué quieres consejos que no funcionan? Hay que ver cómo va a quedar en la ley esta relación que se tiene que tener con las organizaciones de mujeres y sobre todo del movimiento feminista, el movimiento organizado, para que veamos realmente cuál es esa intención
de constituir una Secretaría de las Mujeres que le funcione a las mujeres. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, Marta. Una conclusión del día de hoy. Bueno, pues que hay que estar muy pendientes de lo que sucede. Efectivamente, ya viene la discusión del presupuesto. Como les decía, hay cerca de 2,000 millones que tendrá la Secretaría de las Mujeres, pero muchos retos por delante. Entonces me parece total y absolutamente insuficiente. Y creo que hay que levantar la voz. O sea, es un tema que nunca hay que dejar de poner la mirada ahí y ser crítica, obviamente dar el beneficio de la duda a lo que se está construyendo, pero también señalar lo que vemos que es todavía total y absolutamente insuficiente, y comparto la preocupación de Margarita pues en la materia reglamentaria, pero también creo que la fuerza de estas organizaciones que han estado en los consejos deben de retomarse para que se haga escuchar su voz. Me parece que ahí está la clave, hacer escuchar la voz, y ojalá tengamos oídos para que esa voz se escuche. Muchas gracias por estar esta mañana. Cerramos el programa. En la producción de esta, pues estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción. Marlene Galván realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en la mesa de análisis político. Nos volvemos a ver. Hasta la próxima. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.